¿Te asusta la idea de que ser discípulo de Jesús te va a costar todo? Esto parece una contradicción, pero el mismo Maestro nos enseñó que la única forma de ser libres de ataduras de carácter, de hábitos, de miedos, es tomando su yugo. Sí, en este mundo donde todas las personas huyen de las cargas, el Señor Jesús te pide que lleves su carga, que lleves su yugo, pero te asegura algo: su yugo es fácil y ligera su carga. Hoy vamos a romper el mito de que ser un discípulo de Jesús es una carga pesada, y más bien vamos a entender que es el mejor interés para nosotros, para tu vida, dejar de ser gobernado por tus sentimientos y permitir que sea tu espíritu el que tome el control de tu vida. Hoy es hora de dejar de ser un estudiante interesado por la información y convertirte en un imitador y ser transformado por la verdad. Sí, esta serie de enseñanzas se llama Conviértete en un discípulo de Jesús. Y en la enseñanza que tenemos para hoy, vamos a hablar acerca del costo y la disciplina del discipulado. ¿Estás listo para ello? Empecemos. En Juan capítulo 8, el mismo Señor Jesús hace un llamado al discipulado. Él, refiriéndose a judíos que habían creído en él, les dice: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, que en este texto encontramos a judíos que habían creído, eran creyentes, pero el Señor Jesús les pone una condición para ser discípulos, y esa condición es permanecer en la palabra de Dios. El ser creyente y el tener la salvación es el fundamento inicial de la vida cristiana y es innegociable. Pero el llamado del Señor Jesús a ser sus discípulos es un llamado radical. Pero aquí es importante que nosotros establezcamos algo. Hay dos ideas distintas acerca de un discípulo: el modelo occidental y el modelo oriental, que es el modelo bíblico. En el modelo occidental, el discípulo se lo ve como un estudiante que acumula información y está simplemente interesado en una formación académica. Pero el modelo oriental del discípulo es aquel interesado en imitar a su maestro. Es aquel que vive su vida con la intención de ser como su maestro. Y eso está basado en un entrenamiento, en una disciplina y un desarrollo de las habilidades del discípulo. Esta última visión es la que está implícita cuando el Señor Jesús dice que el que sea perfeccionado va a ser como su maestro. Implica la promesa de que puedes ser transformado para ser como tu maestro. La base del discipulado bíblico consiste en entender que está basado en un llamado radical. En Lucas 14:26, el Señor Jesús, dirigiéndose a las multitudes, les decía: el que no aborrece a padre, a madre, a esposas e hijos y aún a su propia vida no puede ser mi discípulo. Muchos creyentes se confunden con esto, pero tenemos que entender este pasaje bíblico interpretándolo desde la perspectiva que es una figura retórica del lenguaje. Se trata de una hipérbole semítica. La hipérbole es un recurso retórico que usa la exageración para establecer un punto. Esta enseñanza de Jesús no está diciéndote que tienes que tener un odio emocional hacia los tuyos, sino que está hablando de una prioridad radical. Para ser discípulo de Jesús, nadie puede estar por encima de tu Señor en tus prioridades. Estas grandes demandas del discipulado son las que disuaden a muchos creyentes y son intimidados por ellas. Pero necesitamos entenderlo a la luz del equilibrio bíblico. En Mateo 11, el Señor Jesús decía a las multitudes: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Escúchame, tenemos que llevar el yugo de Jesús. Ese es el discipulado. Él debe dirigir nuestras vidas. Pero cuando llevamos el yugo de Jesús, tenemos la implícita promesa del mismo Maestro que su yugo es fácil y ligera su carga, porque Él es el que lleva la carga con nosotros. Él es el que nos transforma día a día y Él mismo lleva nuestras cargas. El ser discípulo de Jesús nos cuesta todo, pero la recompensa es verdadera libertad y descanso para nuestras almas. Pero es importante entender algo. El ser discípulo de Jesús debe ser una decisión meditada, porque el propio Señor Jesús en Lucas 14 nos enseña a considerar el costo del discipulado por medio de dos metáforas, por medio de dos analogías. El que construye una torre debe estar seguro que tiene todo para terminarla, para que no suceda que poniendo el cimiento y sin poder acabarla, todos hagan burla de él. Pero la otra analogía que usa es un rey que va a la guerra y debe considerar el costo si con 10,000 hombres puede hacer frente al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, ¿por qué no enviar una embajada y pedir condiciones de paz? En el mismo capítulo 14, unos versículos atrás, encontramos la parábola de la gran cena, donde se nos muestra que muchas personas ante las grandes demandas del discipulado pueden dar excusas para no seguir al Señor Jesús. En esta parábola se presentan distintas excusas. Por ejemplo, uno dice, he comprado una hacienda y no puedo ir a tu cena. Esto representa los negocios, las posesiones. Otro dice, acabo de casarme. En el capítulo 9 hay una excusa de alguien que quería seguir al Señor Jesús, pero dice, déjame que primero entierre a mi padre y a mi madre. Se trata de prioridades y personas que están dando prioridades a todo menos al llamado del Señor Jesús. Pero también la Biblia nos muestra ejemplos de personas que realmente acudieron a este llamado dejándolo todo. Está ahí Pedro, Jacobo y Juan después de la pesca milagrosa, cuando el Señor les dice, ustedes ahora van a ser pescadores de hombres. La Biblia dice que lo dejan todo y siguen al Señor. El mismo Leví, que es el Mateo de los evangelios, cuando es llamado por el Señor Jesús estando en el banco de los tributos, él deja todo y lo sigue al Señor. Pero es interesante que también en el Antiguo Testamento tenemos al profeta Eliseo como un tipo de la iglesia, como un tipo del creyente de hoy. Cuando Eliseo es llamado por Elías, él deja todo, él quema su arado, él sacrifica los bueyes, él araba con 12 yuntas de bueyes, pero deja todo. Era un empresario agrario próspero, pero deja todo, lo quema, lo sacrifica para no dejar ningún plan B activo, porque el llamado que le hacía Elías, que equivale al llamado que el Señor nos hace a nosotros, es un llamado radical, sin que haya ni exista un plan B para volver atrás. Ahora bien, para entender el discipulado desde una perspectiva bíblica, necesitamos recurrir a las enseñanzas de Pablo. Pablo en sus escritos habla de dos analogías asociadas al discipulado. Una de ellas es la del atleta olímpico y la otra la del soldado. Empecemos por la primera. En 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y hablando del atleta dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos para ganar una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Los atletas se abstienen hasta de lo legítimo para ganar una corona de laurel, pero nosotros una incorruptible. Y es a continuación de eso que Pablo dice, yo de esta manera corro. No como a la aventura, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Tú sabes que aquí Pablo está hablando de que el discipulado se puede comparar con un atleta olímpico y su entrenamiento. Él se abstiene de todo. El atleta olímpico corre para ganar, no corre a la aventura, corre para obtener un premio.
Lo importante que debemos entender de esta analogía de Pablo es que el discipulado está basado en un entrenamiento, no solamente en recibir información, sino en un entrenamiento activo comparable al entrenamiento de un atleta. Pero Pablo, en sus escritos, también usa la analogía del soldado. A Timoteo, en 2 Timoteo 2, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto habla del soldado, la disciplina del soldado y, ojo, también el entrenamiento del soldado y la ética del soldado que hace que no se enrede en las cosas del mundo porque tiene una misión como militar, tiene una misión como soldado. Es por eso que Pablo también a Timoteo en sus escritos le decía, esfuérzate en la gracia. Todo esto está asociado al discipulado bíblico y nuevamente la palabra, así como el atleta basa su competitividad en el entrenamiento, de la misma manera un soldado está basado en una disciplina y en un entrenamiento. Esto es importante para entender el discipulado bíblico y diferenciarlo de simplemente ser alguien que cree en Jesús y convertir nuestra fe en algo activo que nos lleve a una transformación. Ahora quiero mostrarte algo muy importante para nuestro tema. Fíjate algo curioso. La palabra discípulo y la palabra disciplina tienen la misma raíz. ¿Esto qué significa a la luz de nuestra enseñanza? No podemos entender el discipulado sin disciplina. Disciplina, entrenamiento son ideas asociadas al discipulado. Y cuando nosotros vemos la palabra disciplina en la Biblia, muchas ideas se han tejido en torno a ella. Pero en realidad la palabra disciplina en la Biblia no está asociada a un castigo, al legalismo, a la autoflagelación, sino que en realidad la palabra disciplina está asociada a esta idea de entrenamiento para desarrollar al creyente y llevarlo a la victoria. Pero también la palabra disciplina implica la actitud del discípulo que hace las cosas aun cuando no tenga ganas para ello. Esa es la actitud del atleta, esa es la actitud del soldado. En ese pasaje de 1 Corintios 9 que citamos, Pablo decía, así que de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esta expresión de Pablo está mostrándonos en la Biblia una enseñanza importantísima. Es la vida del creyente gobernada por el Espíritu. Él dice, golpeo mi cuerpo. Nuevamente estamos frente a una hipérbole. No está hablando Pablo de una flagelación, de un castigo autoinfligido de manera física. No, él está hablando de que él gobierna su cuerpo, gobierna su carne. Él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Para asimilar esta enseñanza es importante entender nuestra naturaleza. A la luz de la Biblia somos espíritu. Tenemos un alma, vivimos en un cuerpo y el espíritu es el que debe gobernar sobre el alma y el cuerpo. El espíritu es el que debe tener la autoridad y la supremacía sobre nuestra carne. Y en realidad esta es la actitud de un verdadero discípulo, alguien guiado por el espíritu. Es interesante que el gran evangelista Smith Wigglesworth, un famoso evangelista en Inglaterra hace años atrás, él cuando le preguntaban cómo se siente, él decía, yo no me siento, yo le ordeno a mi cuerpo cómo sentirse. Esto nos está mostrando lo que hombres desarrollados y maduros lograron a través de la práctica de un verdadero discipulado, a través de la práctica de caminar con Jesús día tras día, a través de su palabra y la comunión en el Espíritu Santo y lograr en base a ese caminar disciplinado, a ese entrenamiento diario, lograr ser transformados como su maestro.
Entonces, para ser discípulos de Jesús hay algo práctico. Necesitamos liberarnos de la tiranía de los sentimientos. Si vamos a desarrollar disciplinas espirituales de leer la palabra, de tener comunión con Dios a través de la oración, tenemos que hacerlo de forma disciplinada y que nuestros sentimientos no nos ganen, porque muchas veces la excusa es no tengo ganas. Nos rendimos fácilmente y terminamos en un caminar fluctuante y dependiente de otros. Y a cambio de esa actitud debemos asumir la actitud del buen soldado. Es guiado por el Espíritu. Yo ordeno. Es el deber, es la misión lo que está por delante y debemos ir con consecuencia tras ella. El llamado al discipulado es un llamado radical y te cuesta todo, pero está la promesa del Señor Jesús que su yugo te trae descanso. Necesitamos dejar de ser creyentes guiados por emociones y más bien ser guiados por un propósito y alistarnos en el verdadero discipulado al que Jesús nos convoca para ser hombres y mujeres guiados por el Espíritu. Tú sabes que este tema es muy necesario y pertinente para la iglesia del Señor Jesucristo hoy por hoy. La realidad de la iglesia es que la mayoría de los creyentes simplemente se limitan a una vida de creer en Jesús, recibir información acerca de él, pero muy pocos están siguiéndolo como sus verdaderos discípulos. Es por eso que nosotros te animamos a seguir en contacto con nosotros. Esta serie la vamos a seguir desarrollando. La iglesia del Señor Jesús necesita despertar, está aletargada, pero eso solamente se produce cuando cada uno de nosotros despertamos a un llamado que el Señor nos dice, y cuando cada vez más estemos siguiendo al Señor Jesús como discípulos, entonces la iglesia del Señor dará un testimonio verdadero en esta tierra. Gracias por estar con nosotros en este video. Espera nuestras próximas entregas. Que Dios te bendiga grandemente.